Saludos. En este video vamos a tratar el tema de los principios constitucionales del derecho tributario. ¿Qué es eso del derecho tributario? Pues básicamente es todo lo que concierne a impuestos. ¿Pero qué son los impuestos? Los impuestos son las contribuciones que dan las personas que hacen parte de un país, ya sean personas naturales o jurídicas, para que el país funcione y para que la riqueza circule, haya recirculación de riqueza. Con estos impuestos funcionan los estados. ¿Y qué quiere decir eso? Que con los impuestos se pagan las Fuerzas Armadas, la salud pública, la educación pública, las vías, el salario de los políticos, el salario de nuestros representantes en otros países, los jueces, los funcionarios y empleados públicos. Los impuestos son una de las principales fuentes de recursos para un Estado. Existen otras fuentes de riqueza para los estados, como las empresas estatales, como la venta de activos de los estados. Pero en este video solamente vamos a hablar de los impuestos como ingresos del Estado. Existen dos tipos de impuestos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Más adelante veremos cuál es la diferencia entre impuestos directos e impuestos indirectos. Existen términos muy similares a los impuestos, al de impuestos, y es tasa y contribución. La diferencia es que el impuesto no representa contraprestación alguna. Si nosotros pagamos 19% de IVA por haber comprado un televisor que costó 1.000.000 de pesos, esos 190.000 pesos van para el bolsillo del Estado. Y el Estado en cualquier momento puede disponer de esos 190.000 pesos para lo que quiera, para pagar un pedazo de sueldo de un profesor, para pagar un pedazo de fusil, bueno, para cualquiera de sus gastos. Nosotros cuando pagamos impuestos no sabemos en qué se va a destinar ese impuesto. Y me refiero a que no sabemos, no a que se los puedan gastar como se les dé la gana, sino que ese impuesto que pagamos va a una bolsa común gigante, a la vaca que hace la Secretaría de Hacienda para recaudar dinero y así que pueda funcionar el Estado. Esos 190.000 pesos que pagamos por ese televisor van a ese gran bolsillo. Puede que lo utilicen en una cosa, puede que lo utilicen en otra. No sabemos en qué lo van a usar. Sabemos que lo va a usar el Estado para su funcionamiento, pero no sabemos en qué. La tasa, en cambio, es el pago que se hace por un servicio que se recibe, diferente al impuesto. El impuesto es lo que uno paga, va a un bolsillo gigante, no sabemos qué pase con el dinero que nosotros entregamos. Mientras que en la tasa sí es directamente por un servicio que estamos recibiendo. Cuando ustedes viajan en avión, tienen que pagar, aparte del tiquete, un rubro que se denomina tasa aeroportuaria. ¿Quién paga la tasa aeroportuaria? ¿Quién utiliza los servicios aeroportuarios? Si yo nunca viajo en avión, sino que siempre viajo en bus, pues nunca voy a pagar la tasa aeroportuaria. En cambio, si yo compro un televisor en Bogotá, pago IVA del 19%, y si compro el televisor en Pasto, pago los mismos 190.000 pesos. Siempre y cuando compro un televisor, no importa dónde sea, pago ese IVA. Recuerden, la tasa siempre es un pago por un servicio que se recibe. Y ahorita hablamos de los peajes. La contribución, por último, son pagos que se hacen consecuencia de un servicio o un acto del Estado. Por ejemplo, la valorización de un predio. Nosotros pagamos la valorización porque gracias a las obras públicas que ha desarrollado el municipio cerca a nuestro inmueble, sube el precio de nuestro inmueble. Si tenemos una casa que está en un lugar muy apartado y resulta que el municipio
hace una autopista que pasa justo a 10 metros de nuestra casa. Es decir, quedamos conectados gracias a la autopista. ¿Será que vale más ahora con la autopista o será que vale menos ahora con la autopista? En teoría, pues vale más, porque está al lado de la autopista, es mucho más fácil su acceso. De hecho, se podría transformar su destinación y convertirse en un inmueble que puede prestar servicios comerciales, porque está al lado de la autopista. Por lo tanto, ese inmueble va a subir de precio. Entonces, en ese caso, se paga la contribución por valorización. Ahora bien, les dije hace un momento el tema de los peajes. ¿Será que el peaje es un impuesto, una tasa o una contribución? El peaje es una tasa, porque quien usa el peaje es quien lo paga. Si yo no tengo vehículo automotor de 4 ruedas o carro, no voy a tener que pagar peaje. Digamos, voy en bicicleta y paso por un peaje, ¿lo pago? No. ¿Por qué? Porque aunque estoy utilizando la autopista, no tiene el mismo impacto que un carro. Por eso, el dilema que tienen las autoridades de tránsito, sobre todo el Ministerio de Hacienda, no tanto el Ministerio de Transporte, sino el Ministerio de Hacienda, frente a gravar con pago de peaje a las motocicletas, porque las motocicletas utilizan la misma vía que los automóviles. Es evidente que no consumen tanto recurso de la vía como un automóvil. Un automóvil pesa entre 1 tonelada hasta 40, 50 toneladas que pesa un camión. Una moto, por mucho con pasajero, pesará unos 500, 600 kilos. Una moto de alto cilindraje. Igual ese peso no afecta tanto a la vía. Pero el motociclista utiliza los servicios de la concesión, utiliza la vía. Si se llega a accidentar, la ambulancia de la concesión lo va a atender. En pocas palabras, el usuario de moto utiliza varios servicios que también utilizan los vehículos de 4 ruedas. Las bicicletas también se benefician de los servicios de la concesión, también deberían pagar peaje, pero pues evidentemente al tener un menor desgaste, tanto motos como bicicletas deberían pagar un peaje reducido. Es mi concepción. No sé ustedes, cada cual por favor reflexione sobre lo que les acabo de decir. ¿Qué son los ingresos públicos? Los ingresos públicos pues son estos tres que acabamos de ver. Los impuestos, las tasas y las contribuciones. Normalmente son ingresos corrientes. ¿Qué significa que un ingreso sea corriente? Que es cotidiano, que se repite en el tiempo, que es común. Y gracias a esos ingresos corrientes funciona el Estado. En los impuestos, recuerden que no hay retribución directa. Uno paga impuestos y eso va a un bolsillo general. Cuando se paga por un beneficio directo, estamos hablando de una contribución. Y cuando se paga por beneficiarse de una actividad estatal, estamos hablando de una tasa. Veamos entonces cuáles son los principios constitucionales colombianos que atañen a los impuestos, respecto a los cuales se basan los impuestos. En primer lugar, tenemos el artículo 95 en su numeral noveno, donde establece que las personas están obligadas a colaborar con el funcionamiento del Estado. ¿Y cuál es la manera más eficiente de colaborar con el Estado? Pues dando el dinero que se necesita para que el Estado mismo funcione. El artículo 150 en su numeral 12 establece que el Congreso es quien hace las leyes fiscales. El Congreso es quien hace los impuestos. ¿Y por qué? Hay un principio internacional del derecho que establece que para poder crear impuestos es necesario que el contribuyente esté representado. Y en la rama legislativa es donde mayor cantidad de representación vemos. En Colombia tenemos un presidente de cierto corte político, mientras que en el Congreso de la República tenemos representantes de muchísimos partidos políticos diferentes entre ellos.
Como los impuestos afectan a toda la comunidad debe estar representada para su creación. Ese principio viene del derecho anglosajón, que dice lo siguiente: no taxation without representation, es decir, que no puede haber impuestos si no hay representación. ¿Representación de quién? De quienes vamos a pagar los impuestos. El artículo 215 de la Constitución establece que cuando se presenten estados de emergencia, el presidente puede crear impuestos para superar el estado de emergencia. Ustedes se preguntarán, pero si el artículo 150 que acabamos de ver dice que es el Congreso el que hace impuestos, ¿por qué el 215 dice que el presidente puede crear impuestos? Precisamente porque en el 215 se establece el término de estado de emergencia. Si aplicamos el artículo 150, donde es el Congreso quien realiza las leyes de impuestos, tenemos que pensar que hay muchos debates, porque en el Congreso hay representación de muchos grupos socioeconómicos. En esos debates, pues van a haber posiciones de los diferentes partidos políticos, unos en pro, otros en contra. Entonces, para poder aprobar una ley de impuestos se necesitan 6 debates. Eso lleva mucho tiempo, más de 3 meses. Imagínense ustedes que en Colombia llegase a ocurrir un terremoto y desaparezca la ciudad de Medellín. ¿Será que podemos esperar 3 meses para que salga una ley de impuestos donde se crea un impuesto para poder sacar adelante la ciudad de Medellín? No. En cambio, con el artículo 215 se le da la potestad al presidente de que si llegase a ocurrir ese terremoto y desaparece la ciudad de Medellín, inmediatamente puede crear un impuesto a nivel nacional para poder arreglar, reconstruir la ciudad de Medellín. En el caso de una guerra, que alguno de nuestros países vecinos nos declare una guerra, ¿será que contamos con 3 meses para crear un impuesto para subsidiar, para pagar esa guerra? Tiene que ser de inmediato. En esos casos el presidente pues tiene la potestad de crear un impuesto para salvar al país frente a una guerra. Los factores que constituyen un estado de emergencia son los siguientes: guerra, emergencia económica, emergencia sanitaria o emergencia ambiental. En esos casos se pueden crear nuevos impuestos. En esos casos el presidente tiene facultades extraordinarias para crear leyes. Pero atención, esas leyes que crea el presidente en estados de emergencia únicamente pueden durar por el tiempo que dure el estado de emergencia. Porque ya solucionó el problema, ¿para qué seguir con esa ley? En el caso de impuestos, si ya se salió en la emergencia, ¿para qué seguir pagando un impuesto de más? ¿Qué mejor que un ejemplo? En el año 1999 ocurrió el terremoto del eje cafetero y en ese terremoto se destruyó parte de la ciudad de Armenia y pueblos aledaños. El presidente de ese entonces creó un, una ley fiscal a través de la cual fomentaba la construcción de empresas, de fábricas en el eje cafetero. ¿Para qué? Para reactivar la economía de la región. Antes del terremoto del eje cafetero, hubo un problema con el banco hipotecario, que era un banco público, y se creó el 4 por mil. ¿Para qué? Para salvar a la banca pública. Cuando ocurrió el terremoto de Armenia, en el año 1999, ya el 4 por mil iba a dejar de existir. ¿Qué hizo el presidente? Emitió una ley mediante la cual el 4 por mil iba a seguir existiendo y los recursos de ese impuesto ya no se iban a destinar para salvar la banca porque ya estaba salvada, sino que se iba a destinar para la reconstrucción del eje cafetero.
Y para nuestra sorpresa, les debo informar que después de estudios y análisis del manejo de los recursos para la reconstrucción del eje cafetero, llegaron a la conclusión que los dineros habían sido utilizados correctamente, que no había existido ningún tipo de despilfarro o robo de esos recursos. Entonces sirve, el artículo 215 ayuda para que salga adelante Colombia en caso de un estado de emergencia. El artículo 294 establece la igualdad de cargas tributarias. No vayan a confundir igualdad de cargas tributarias con pagar el mismo impuesto. La igualdad está en que todos deben contribuir según sus capacidades. El artículo 317 de la Constitución le da la capacidad a las entidades territoriales para gravar la propiedad inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los impuestos relacionados con inmuebles única y exclusivamente pueden ser cobrados por las entidades municipales. El predial, en el caso de las personas que vivimos en Bogotá, lo pagamos en el municipio de Bogotá. ¿Qué ocurre si el Congreso de la República emite una ley a través de la cual establece que el predial ahora no va a ser municipal, sino que va a llegar a las arcas nacionales, a los dineros, a los recursos de la nación? Pues que esa ley va a ser inconstitucional porque estaría violando lo establecido en el artículo 317. El Congreso, que es nacional, no puede emitir leyes que graven la propiedad inmueble. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden grabar la ley inmueble, la propiedad inmueble son los municipios. El artículo 338 establece que el legislativo son quienes crean las normas tributarias. Claramente el Congreso a nivel nacional, la Asamblea Departamental a nivel de departamento y los consejos a nivel de municipio. Y recuerden que existe una prelación de normas. Si no saben qué es eso, los invito a que vean el video de Fuentes del Derecho. La ley nacional está sobre la ley departamental, que a su vez ambas están sobre la ley municipal. Lo mismo significa que para que pueda haber una norma tributaria municipal, es necesario que haya una ley que apruebe que el municipio emita dicha norma. En el caso de la propiedad inmueble, como vimos en el artículo 17, como es la Constitución la que le da la potestad a los municipios, no necesitan de una ley nacional para que los autoricen al crear un acuerdo municipal de impuestos sobre propiedad inmueble. Pero en el resto de casos, esas ordenanzas y esos acuerdos deben estar acordes a una ley. Otro punto muy importante del artículo 338 es que se establecen los principales elementos del impuesto. Los principales elementos de un impuesto son los sujetos activos, los sujetos pasivos, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. En posteriores videos vamos a profundizar en estos conceptos y van a entender el por qué es tan importante que en la Constitución se establezca que la ley de impuestos debe contener estos elementos básicos. El artículo 345 de la Constitución se confirma que es el órgano legislativo, la rama legislativa, quienes crean los impuestos. Porque el artículo 345 dice que en tiempos de paz no se pueden crear impuestos, a no ser que sea el legislativo, yendo un poco en contravía a lo que decía el artículo en el cual al presidente se le dan las atribuciones especiales de crear impuestos, pero en estados de emergencia. El 345 simplemente es una confirmación de lo que vimos anteriormente. El artículo 358 establece las fuentes de financiación del Estado. Los ingresos corrientes provienen de los impuestos y de los que no sean impuestos, excepto en la
venta de bienes de capital. ¿Qué es un bien de capital? Es un bien que produce algún tipo de rendimiento. ¿Qué bienes de capital puede tener el Estado? Puede tener empresas, puede tener negocios. En ese caso, cuando se vende una empresa del Estado, ese dinero es un ingreso no corriente, es un ingreso no tributario. El artículo 359 confirma lo que dijimos al principio de este video, y es que los impuestos no pueden tener una destinación específica. Pero atención, si existe alguna emergencia, un estado de emergencia, en ese caso se debe más bien indicar para qué se van a utilizar los impuestos. Es la excepción que confirma esta regla. Y pues es evidente que el impuesto creado para evitar o para salir de un problema terminará de ser cobrado cuando se solucione un problema y los recursos que se recauden serán para solucionar ese problema. De resto, si no hay un estado de excepción, todos los impuestos deberán ir a un bolsillo general para el Estado y se gastarán indiferentemente en las diferentes necesidades del Estado. El artículo 362 establece un principio muy importante de los impuestos y es que los recursos públicos deben ser protegidos igual que los recursos de los particulares. Por eso es que en Colombia tenemos varias entidades de control que se encargan de velar por la no mala utilización, perdón, para evitar la mala utilización de los impuestos en este caso. La Contraloría, la Procuraduría, la Personería, etcétera. Todas las entidades buscan proteger los recursos públicos, porque los dineros públicos son dineros de todos, porque todos pagamos impuestos. El artículo 363 establece los principales principios, valga la redundancia, de el tema tributario en Colombia. El primero de ellos es el principio de justicia, es decir, que los impuestos deben ser justos, se le deben cobrar a todos, pero no por igual, sino a todos los que tengan ciertas características. La progresividad, que es cobrar los impuestos según las capacidades que tengan cada uno de los contribuyentes. Equidad, que se le cobren los mismos impuestos a los que tengan las mismas características. Y el principio de irretroactividad de la ley tributaria, muy importante, porque el tiempo es trascendental para el tema de impuestos. El artículo 338 de la Constitución es claro al indicar que la norma tributaria solo se puede aplicar a partir del periodo siguiente al cual se creó la ley que cambió o que creó ese impuesto. En el video del impuesto de renta entenderán muy bien por qué hablamos del principio de retroactividad y de la importancia del artículo 338 de la Constitución. El artículo 363 establece que las leyes tributarias no pueden aplicar con retroactividad. ¿Qué significa eso? Que si una ley salió a la vida el 1 de enero del año 2000, esa ley no se puede aplicar para hechos ocurridos antes de esa fecha. Si ocurrió el 31 de diciembre de 1999, no le aplica esa nueva ley, porque esa ley salió a la vida el 1 de enero del 2000. Esa ley aplicará únicamente para el futuro. Si no existiera este principio de retroactividad establecido en los artículos 338 y 363, podrían gravar hechos ocurridos en el pasado, hechos sobre los cuales no se tenía ese factor económico al momento de su consecución. Por ejemplo, nosotros podemos comprar una máquina para hacer las panelitas, una máquina que implica una inversión de $1.000.000. Y el día de hoy sabemos que la inversión en activos fijos reales productivos tiene un descuento en el impuesto de renta.
un descuento del 100%. ¿Qué tal si compramos la máquina hoy y mañana sale una ley donde dice que cualquier compra de activos reales productivos no puede ser descontada en el impuesto de renta? Pues que el $1.000.000 que le invertimos a esa máquina vamos a perderlo y vamos a tener que pagar impuestos sobre ese $1.000.000. Aun cuando la ley que estaba vigente cuando lo compramos decía que nos podemos descontar ese $1.000.000 de nuestro impuesto de renta. ¿Será que nos afecta? Claramente sí, porque vamos a pagar muchísimo más impuesto. ¿Cómo se crea y se ejecuta la ley tributaria? Aquí vamos a hablar de la ley tributaria sin estar en un estado de excepción, o sea, en la normalidad de la vida. El primer paso, pues, es la creación de la ley tributaria. El Congreso emite una ley después del proceso legislativo. ¿Cómo se crea una ley tributaria? Lo primero, hay un proyecto de ley. ¿Qué es un proyecto de ley? Es un borrador de lo que se quiere, de la ley que quiere existir, la que se quiere crear. Ese es un proyecto de ley. El Ministerio de Hacienda, que es la cartera del Ejecutivo que sabe qué dinero va a gastar y cuánto va a necesitar, presenta al Congreso de la República ese proyecto de ley. Es como si en la copropiedad donde vivimos, el administrador nos presenta un presupuesto donde nos dice, mire, se va a gastar X en el ascensor, X en la portería, X en servicios, X en celaduría. Bueno, el administrador es quien sabe cuánta plata se necesita. Por eso el Ministerio de Hacienda es quien presenta el proyecto de ley al Congreso. Le dice, mire, señores Congreso, necesitamos que la ley del impuesto diga tal, 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 porque pensamos recaudar tanta cantidad de plata, porque el Estado necesita esa cantidad de plata para poder funcionar. Después de presentar el proyecto de ley, que se presenta en 3 copias a la Secretaría General del Senado, se envía a la comisión y se da el primer debate. Entonces, en el Senado reciben el proyecto de ley, lo revisan en comisión y dan el primer debate. Si lo aprueban, ese proyecto de ley pasa a segundo debate. Si no lo aprueban, le dicen al Ministerio de Hacienda, no se aprobó, corríjalo, cámbielo, y el Ministerio de Hacienda pues hará los cambios respectivos para que sea aprobado. Si se aprueba en el primer debate, pasa a segundo debate. Es decir, ese segundo debate es también ante la comisión y se proyecta para enviar a la plenaria. ¿La plenaria qué es? Es la reunión de todos los que hacen parte de la respectiva cámara. En este caso, todos los senadores. Cuando se dé el debate en plenaria, donde están todos los senadores, se aprueba y se traslada a la otra cámara. ¿Mm? Para que esa otra cámara, en Colombia son 2 cámaras, recuerden, los Senado y Cámara de Representantes, se envía, después de que se apruebe en la plenaria del Senado, se envía a la sección de la Cámara de Representantes para que le den el cuarto debate en comisión. Después de ser aprobado en primera comisión, pasa a segundo debate. Si es aprobado, pasa a tercer debate. Ya vamos en 6. Ya después del sexto debate, es decir, en el sexto debate ya está la Cámara de Representantes en plenaria, se aprueba y aprobado se manda a sesión presidencial donde el presidente lo revisa, lo sanciona y lo ratifica. Así se crea una ley tributaria. El Ejecutivo crea un decreto a través del cual se pone en práctica lo establecido en esa ley.
Es decir, en la ley están las cosas generales, está el marco general del impuesto. En el decreto ya se establece el marco procedimental para poder hacer efectivo ese impuesto, las fechas en las cuales se cobra, cómo se va a cobrar, a quiénes, en qué jurisdicción se van a cobrar. Bueno, se pone en práctica lo que dice la ley fiscal. Y por último, aparece la DIAN, donde ya genera otro tipo de reglamentación que es 100% operativa para el proceso de cobro. Indica en qué cuenta se debe pagar, cuáles son los plazos, todos los elementos ya en la práctica del cobro del impuesto. ¿Qué pasa si no se pagan los impuestos? Pues es necesario aplicar la ley fiscal, en la cual se establecen los mecanismos a través de los cuales se cobran los impuestos atrasados. Recordemos que la ley tiene unos elementos básicos: el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, las tarifas. En otro video entenderán bien este tema. Esa ley establece tanto los elementos del impuesto como la autorización de la reglamentación para el cobro de los impuestos. El Ejecutivo delega a las personas encargadas de hacer esos cobros. ¿Y quién es el delegado por el Ejecutivo para realizar los cobros de impuestos? La DIAN, en el caso nacional. En el caso departamental, pues será la Secretaría de Hacienda departamental, y en el caso municipal será la Secretaría de Hacienda municipal. Ese recaudador, llámese DIAN a nivel nacional o Secretaría de Hacienda a nivel eh, departamental o municipal, emite esa reglamentación ya de la práctica del cobro del impuesto: fechas de vencimiento, lugar donde se paga, cómo se paga, formularios, etc. ¿Qué pitos toca la rama judicial en el cobro de impuestos? La rama judicial entra cuando hay algún problema o diferencia en el cobro de impuestos. ¿Y entre quienes se pueden presentar dichos problemas, dichas controversias? Entre el contribuyente, quien paga el impuesto, y la entidad encargada de cobrarlo, la DIAN a nivel nacional o la Secretaría de Hacienda a nivel departamental y municipal. Porque es que la ley puede decir una cosa muy general, que al momento de cobrar el impuesto, el recaudador pues lo va a interpretar de una manera mediante la cual pueda recaudar más impuesto, y el contribuyente lo puede interpretar de una manera mediante la cual debe pagar menos impuesto. ¿Quién se encarga de decidir quién tiene la razón? Un juez. Juez administrativo o tribunal administrativo son los competentes para recibir las demandas en materia de impuestos. Pero ojo, la ley tributaria también puede presentar ciertos errores, puede estar en contra del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, esa ley tributaria puede estar en contra de los principios constitucionales que acabamos de ver. Una ley tributaria en la cual se establezca, por ejemplo, que el impuesto va a ser cobrado solamente a los hombres, no a las mujeres. Esa ley tributaria viola principios de la Constitución, como el principio de la igualdad de género, el principio a que todos los colombianos debemos contribuir, y pues las mujeres y los hombres somos colombianos, entre otras cosas. Entonces, esa ley de impuestos, así cumpla con los 6 debates, así cumpla con la sanción presidencial, es inconstitucional. Y por lo tanto, el juez constitucional, Corte Constitucional en este caso, deberá analizar esa ley y decretarla inconstitucional. Y al decretarla inconstitucional, no puede existir en el ordenamiento jurídico colombiano, y por lo tanto es sacada de él, y pues la consecuencia inmediata es que no se va a poder cobrar ese impuesto. Aquí vemos el orden jerárquico judicial administrativo. Los jueces administrativos se encargan
de los casos en los cuales el valor del impuesto tiene una cuantía mínima. Ya si la cuantía en disputa es mucho mayor, de eso se encarga la sección cuarta de los tribunales administrativos. Toda acción judicial en Colombia debe tener mínimo dos instancias. ¿Qué significa eso? Que debe haber dos jueces. Un primer juez que falla en primera instancia, que da un primer fallo, y un segundo juez que revise el fallo del primer juez. Ese principio constitucional se debe cumplir claramente también en los impuestos. Entonces, como les dije, si es una cuantía mínima, el valor del impuesto que se va a discutir entra por un juez administrativo, pero si la cuantía es mayor, entra por un tribunal administrativo de la sección cuarta. Sale la sentencia del juez administrativo. ¿Qué juez será el siguiente para revisar ese primer fallo? ¿Cuál será la segunda instancia? ¿Quién será? Pues será el tribunal administrativo. Pero si la demanda inició en el tribunal administrativo, porque es una cuantía grande, sale la primera sentencia. Si se quiere apelar, si se quiere revisar, ¿quién la revisa? El Consejo de Estado. Este orden siempre va a existir y siempre se debe seguir. Recuerden que cuando hablamos de disputas con los entes recaudadores, hablamos de proceso administrativo. En cambio, cuando hablamos de leyes tributarias que violan la Constitución, estamos hablando de proceso constitucional o revisión constitucional. Quien lo revisa será la Corte Constitucional. Y aquí vienen los elementos del impuesto en Colombia. Primero, son 5 principales. Apréndanlo, son 5 principales. El sujeto activo, y es quién cobra el impuesto. El sujeto pasivo, es decir, quién paga el impuesto. El hecho generador, es decir, lo que genera el impuesto. ¿Por qué razón se puede cobrar el impuesto? ¿Qué es lo que detona el cobro del impuesto? La base gravable, es decir, el valor sobre el cual se va a calcular el impuesto. La base gravable implica un monto económico expresado en pesos colombianos. Y por último, la tarifa, es decir, el porcentaje que se le aplica a la base gravable para así obtener el impuesto. Es decir, la tarifa es el valor del impuesto. Estos 5 elementos deben estar en toda ley tributaria. Si una ley tributaria no establece alguno de estos 5, es inconstitucional. Existen otros elementos que hacen parte del impuesto y son la causación, que es el momento en el que aparece el impuesto, el momento en el que ocurre el hecho generador. El recaudo, que es el momento en el cual se debe liquidar y pagar el impuesto. La declaración, que es el medio formal a través del cual se informa el hecho generador, el impuesto, la tarifa y la liquidación. Y por último, el pago. Es decir, cómo se debe pagar el impuesto, en qué periodos se debe pagar. Pero por favor, no confundan este periodo general que dice la ley con los periodos específicos, claros y taxativos que establece la reglamentación, en este caso a nivel nacional por la DIAN, a nivel departamental y municipal por las secretarías de Hacienda. Bueno, no es nada más por este video. Espero que les haya servido y hayan aprendido algo y nos vemos en un siguiente video.